Decíamos que la historia de Cristo, la historia terrena de Cristo, termina muy triste porque muere en la cruz y lo entierran en una tumba. Y ahí podíamos decir que se hubiera acabado todo. Pero lo extraño es que no se acabó todo, sino que aquel movimiento que inició Jesús, por el contrario, empezó a crecer y se difundió por todo el mundo. ¿Cómo se explica esto? Que aquel movimiento con las menos posibilidades de ser creído, con las más dificultades en el mundo, con el menor número de gente, se hubiera transformado en un movimiento universal, revolucionario y transformante. ¿A qué se debe este hecho? Algo debió de haber sucedido. Y para ello vamos a acudir a la palabra de Dios. Y para demostrarles a ustedes cómo muchas veces los ateos, que dan argumentos de inteligencia y de razón, prefieren, en vez de aceptar los hechos, creerse fábulas y cuentos. Aquí se nos dice que después de la muerte de Jesús, al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, reconocemos que ese impostor dijo aún cuando vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia y de asegurarlo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra y pusieron una guardia. Y sellaron, y nos podemos imaginar y ver el sello ahí que dice: este señor que pretendió ser Dios ha muerto. Y aquí está enterrado, y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Pero resulta que no se acabó, sino que el movimiento de Cristo creció y se extendió por todas partes. ¿A qué se debió? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué pasó? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la tumba estaba vacía. Fueron las mujeres en la mañana y se encontraron con la tumba vacía. Estos son los hechos. Después llegan Pedro y Juan y verifican, certifican que la tumba está vacía. Después van los soldados con los fariseos y les dicen: la tumba está vacía. Esos son los hechos. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Vamos a lo que hacen los fariseos y lo que dicen. Algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si llega la cosa a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. La versión de los discípulos: ha resucitado, no está ahí, fue del lugar donde lo pusieron. La versión de los enemigos. Vamos a la versión de los enemigos, lo que dicen los enemigos, los incrédulos. Vinieron los discípulos mientras los soldados estaban dormidos y se lo robaron. Cuánta contradicción y cuánta imposibilidad psicológica en una frase. Imagínense ustedes, aquellos discípulos timoratos y dispersos que no supieron defender al maestro en el huerto cuando aún estaba vivo,
ahora que su jefe está muerto, recobran ánimo, se juntan y van a presentarse ante esos soldados armados y sin que se den cuenta, se roban el cadáver. A ver, a mí explíquenme cómo estuvo eso. Esos soldados que estaban ahí para custodiar el cadáver, se quedan dormidos. ¿Cómo es posible eso? Y además, si estaban dormidos, ¿cómo supieron que eran los discípulos? Y si llegaron los discípulos, ¿cómo fue que pudieron mover la piedra si que los soldados se despertaron? Y si se despertaron, ¿cómo es que no impidieron el robo? Y además, a estos soldados que pertenecían al ejército más disciplinado del mundo, nadie los castiga. Y no solo no los castiga, sino que les dan un premio. 6 meses de sueldo por quedarse dormidos. Y tan dormidos que no escucharon ningún ruido y llegaron los discípulos y se lo robaron. ¿Quién puede creer eso? Esas son fábulas, esos son cuentos. ¿Ven ustedes cómo los que no quieren aceptar la verdad se tragan unos cuentos, inventan unas cosas aún más increíbles? Precisamente porque esto es tan increíble, inventaron otra historia. Los incrédulos, como sabían, esto no se puede creer, ¿cómo va a ser que esos discípulos se robaran? Entonces inventaron la historia de que Jesucristo no había muerto verdaderamente. Lo que pasa es que cuando le dieron esa bebida en la esponja, parecía como si estuviera muerto. Y cuando le enterraron en la tumba, con el frío de la tumba, Jesucristo se despierte y huye al Tíbet. A ver, ¿quién puede creer eso? Si Jesucristo, si alguien estuvo alguna vez muerto, ese fue Jesucristo. Si ya cuando lo llevaban por el Calvario, parecía una sombra que se arrastraba, sangrando por todas partes. Y le ponen a Simón el Cirineo para que le ayude a cargar la cruz. No por compasión, sino porque tenían miedo de que se les muriera antes de llegar a la crucifixión, porque muchos que eran azotados morían nada más por los azotes. Y a Cristo lo clavan con gruesos clavos en las manos, le abren 4 fuentes de sangre en su cuerpo, y después un soldado, después de muerto, le atraviesa con una lanza. Digan ustedes, si Cristo no estaba muerto, ¿cómo es posible que no estuviera muerto? Por eso, ahí está el problema de la incredulidad, que se empiezan a inventar, por no aceptar los hechos, unos cuentos y unas historias. Si alguien tomó droga, si alguien tomó marihuana, son esas personas que andan inventando y creyéndose esas historias. Cristo estaba muerto. La única explicación son los hechos. La tumba está vacía, Cristo ha resucitado. Indudablemente, hay muchísimas otras objeciones. De eso hablaremos en unos instantes. No se desprendan de sus pantallas.